Son varios temas, Diego, pero bueno, lo primero es, dicen que vos te extralimitaste en tus funciones y se refieren a la resolución emitida por la superintendencia que básicamente reglamenta la ley que crea el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Categóricamente niego. Lo que yo hice fue cumplir un mandato de ley. Aquí tengo la ley en mano, la ley 4950, La que ley del SUAT. establece la ley del seguro obligatorio, que dice el artículo 39: la presente ley deberá estar reglamentada por la Superintendencia de Seguros al mes de su promulgación y publicación. Y fue lo que hicimos. Y en base a la ley 827/96, que crea la Superintendencia de Seguros, toda la reglamentación que hace a temas de seguros la emite directamente la Superintendencia de Seguros. No hay una etapa previa o de revisión anterior por parte del directorio. Sí, se puede atacar dentro del plazo de ley y recurrir ante el directorio en caso de que alguien se sienta agraviado por la disposición. Esta reglamentación se emitió al mes, como lo dice la ley, en julio del año pasado. Se publicó, está en la web del Banco Central, y en este momento que haya esta reacción, sinceramente, me sorprende. Yo no fui tampoco convocado por el directorio a efectos de pedir, o sea, de que tenga que dar explicaciones directamente. Me encuentro con esta conferencia de Pero prensa. vos no tuviste una conversación previa con Fernández Valdovinos, porque él en algún momento dice que te advirtió que esta situación era irregular. Él ayer me recibió. Yo le había pedido precisamente más información sobre lo que se venía hablando de algunos reparos dentro del equipo económico, ¿verdad? Él ahí me habló de estos temas, pero estamos hablando de una reglamentación que yo emití en julio del año pasado, ¿verdad? Ahora, cuestiones concretas que mencionan con relación a la reglamentación, que me parecen, digamos, sumamente delicadas. Por ejemplo, habla de que con esa resolución estás creando un monopolio porque la gente está obligada a contratar con un, digamos, con un grupo de empresas que forman una reaseguradora, digamos. Sí, a efectos de implementar esta ley, como se trata de un tema de seguros, se exploró la participación de las aseguradoras y ninguna aseguradora quería asumir este compromiso, porque hoy hay 160.000 pólizas emitidas dentro de la sección automóviles, lo cual significa que no todos los accidentes que se producen en la República tienen participación las aseguradoras. En cambio, con esta ley, sí, cualquier accidente que ocurra en el territorio de la República pasa a ser compromiso de la aseguradora. Entonces, ellos pidieron o vieron viable hacer frente a este compromiso como grupo coasegurador. Entonces, eso recoge nuestra resolución. La reglamentación lo que hace es ver la ley versus la realidad y cómo se puede implementar de la mejor manera. Desde el momento que estamos hablando de una ley donde la demanda es por una imposición, ya se rompió la perfección del mercado. Por ese motivo nosotros fijamos la prima, no es el libre juego de la oferta y la demanda, lo hacemos en base a estadísticas y se permite nada más que un 5% sea destinado para asumir los costos de producción y cobranza. Entonces, a mí eso me parece razonable. Pero eso no puede ser atacado de inconstitucional, porque de hecho se está creando un monopolio para un negocio seguro. Ya, la figura del grupo coasegurador está establecida en la misma ley 827/96, ¿verdad? Que es básicamente un consorciamiento de aseguradoras. No se da el monopolio porque ellos no tienen el poder de determinar el precio. El poder de determinar el precio, que es la característica de un monopolio, en este caso tiene el órgano regulador por la misma ley. O sea, no hay una extralimitación en la función porque establece que la prima máxima que se puede cobrar es la que establece la Superintendencia de Seguros y el mecanismo correspondiente. ¿Y cuál es el porcentaje que queda realmente para emergencias médicas o para el tratamiento de los lesionados en accidentes de tránsito? Porque se decía que casi un 40% va como ganancia de seguro para esto que mencionaba usted de las cobranzas del 5%. Bajo ninguna circunstancia. Según reglamentación es hasta el 5% para absorber los costos administrativos. La ley establece aparte que el fondo de cobertura establece un 10% para educación vial en el municipio y 10% para la UPASI por fiscalización. Es la misma ley. Ahí ya va 25%. No. Son dos tramos.
para lo primero que es el SWAT, es el 5% que te estaba hablando, entonces el 95% es prima de riesgo, es a efecto de cubrir los siniestros. Para el capítulo 2, que es Fondo de Cobertura Especial, el 80% pasa a integrarse el fondo para cubrir las indemnizaciones. 10% para la OPACI, 10% para el municipio. Ahora, las otras dos críticas importantes que hace el presidente del banco, el directorio del Banco Central en realidad, aparte del tema del monopolio que vos decís, bueno, era imposible hacerlo sin establecer bajo estas condiciones, digamos. Lo segundo es el capital, decían, lo integran la mitad las empresas y la otra mitad se cubre con el aporte que haga la gente que vaya a contratar el seguro. Todos los seguros se fondean mediante el pago de prima de los asegurados, ¿verdad? Adicionalmente, nosotros establecimos que haya un colchón, ¿verdad?, donde integran fondos las aseguradoras precisamente para hacer frente a los gastos y otro tipo de compromisos que sean necesarios para poner en funcionamiento esto. Casi 100% del fondo es producto de la percepción de primas, al igual que cualquier otro negocio de seguros. O sea, ahí no hay ningún misterio, si no, tendríamos que estar reprochando todos los negocios de seguros. Claro, pero en este caso en particular son las motos las que están ocasionando la mayor parte de los accidentados y los accidentes de tránsito, y las aseguradoras generalmente no quieren comprometerse a asegurar a motociclistas porque el riesgo es muy grande y el costo sería demasiado alto, entonces es una especie de subvención. ¿Por qué usted como superintendente de seguros no recomendó directamente evitar el seguro y hacer a lo mejor un impuesto, como ahora están sugiriendo por parte del directorio del Banco Central, hacer un impuesto al combustible directamente? Ya, en todo el mundo la solución que se da es a través de un seguro obligatorio. Eso pueden entrar en internet, en Google y van a darme la razón. El impuesto no paga la responsabilidad civil que tiene uno cuando, por desgracia, en un accidente de tránsito ocurre un homicidio por accidente de tránsito o ocurre lesiones a las personas. Ahí vienen contra el conductor, contra el propietario del vehículo y exigen la indemnización, ¿verdad? Por eso es que esto se paga con recursos propios, no vía impuestos. O sea, el Estado tiene otras obligaciones en estos casos de accidentes de tránsito. Esta es la solución que se da a nivel mundial, ¿verdad? Pero con monopolio, como decía Luis, en algunos países se da este monopolio, porque generalmente te dejan elegir con qué seguro querés trabajar. Efectivamente, en otros países que ya tienen más años implementados el SWAT, ya cada aseguradora tiene perfectamente establecido las estadísticas de siniestralidad y ese tipo de situaciones. Hoy en Paraguay esto es aún nuevo, entonces esto es una medida a efectos de implementar, porque si no las aseguradoras no estaban dispuestas a hacer, y esta es una ley que se necesitaba de la otra parte, que es la aseguradora. La tercera crítica importante que hacía el directorio, Diego, es que hay un plazo largo entre la contratación del seguro y el momento en que entra efectivamente a dar una cobertura. O sea, esto sería hasta el mes de... 6 meses de carencia. Son 6 meses. O sea, durante 6 meses las empresas van a recibir ya el dinero, pero no van a estar dando la cobertura del seguro. Sí, la ley establece el periodo de carencia de 6 meses, está incluido dentro de ese mismo artículo 39, ¿verdad? Realmente a nosotros nos parece ya muy prolongado el periodo de carencia de 6 meses. Esto en principio era razonable bajo un esquema donde la prima está incluida dentro del combustible y se recauda a través de las veces que uno va a cargar su combustible. Entonces hay una suerte de pago de prima fraccionada. Entonces necesariamente tiene que haber un periodo de acumulación, ¿verdad? En cambio, en este caso, donde se modifica la ley, exactamente se establece el modelo chileno básicamente, y el pago es por única vez, entonces el periodo de carencia no se justifica. Tenía que ser inmediato. Tendría que ser a lo más un mes de rezago entre que la gente va a regularizar sus pagos. Diego, un par de cuestiones, digamos, para entender cómo va a seguir esta historia. ¿El directorio del Banco Central puede anular tus resoluciones como superintendente de seguros? Mira, la cuestión legal realmente es muy compleja. Lo que dice el artículo 39 es que la presente ley deberá estar reglamentada por la Superintendencia de Seguros al mes de su promulgación. Correcto. Yo cumplo esa carga, sí, ¿verdad? Entonces, ¿quién me podría
a mí decir incumplir la ley y dejar sin efecto Pero el directorio tiene la potestad de anular resoluciones tuyas como superintendente, ¿sí o no? Bueno, la gente puede recurrir dentro de plazo las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Seguros. Y recurre ante el directorio del Banco Central. Yo entiendo que la anulación es un acto de la justicia. O sea, yo entiendo que, o sea, tendríamos que coordinar con el directorio de ver exactamente qué explicaciones adicionalmente ellos necesitan. Todo es perfectible, ¿verdad? Repito, estando este artículo 39 vigente, yo doy por cumplida la obligación que recae en mi persona como superintendente de seguros. ¿Tu nombramiento depende directamente del presidente de la República? Así mismo, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo. O sea, el directorio no puede destituirte, puede pedir. Puede pedir mi remoción por mal desempeño de funciones. ¿Y vos ya hablaste con el presidente de la República? No, no hablé con el presidente de la República. Bueno, y esta ley, ¿qué opina usted de esta ley? Ustedes estuvieron también como en la Superintendencia de Seguros aconsejando, incluso presentaron un proyecto de ley en el que se basó esta ley. Ya, la verdad que nuestra preferencia estaba por el lado de lo que es la recaudación de prima a través del combustible, porque entonces no se necesitaba de una fiscalización en ruta, no se necesitaba la participación de municipios, el sistema de recaudación iba a ser mucho más barato, pero es más consciente, difícil. porque se nos está acabando el tiempo, esta ley tiene falencias. Desde nuestro punto de vista y como por el tema, una de las aristas, ¿verdad?, que te estaba señalando, es perfectible. Quiere decir que tiene falencias. Ahora, yo lo que no entiendo, Diego, para cerrar, pues se nos acaba el tiempo. Hay una crisis institucional en este momento, porque públicamente la autoridad del Banco Central desacredita el trabajo de la Superintendencia de Seguros. Es más, hace críticas fuertes porque dice que hubo un gasto que hicieron ustedes para promocionar esta ley y resulta que la resolución consideran que carece de sustento jurídico. ¿No hubo una conversación interna? Porque si vos me decís esto se puede corregir, ¿no hubo una conversación interna para solucionar el problema? Desde julio que está la resolución, hablamos no con el directorio reunido en quórum, sino que individualmente, ¿verdad? Y en ese momento no me habían manifestado inquietudes, ¿verdad? Repito, hoy es tras ver esta presentación. O sea, vos te enterás de los peros prensa que tienen en la conferencia de prensa. como directorio, ¿verdad? Y ayer fue la conversación que tuve con el presidente, donde él me refería a estos puntos. ¿Pero él te pidió modificar la resolución en ese momento o no? Bueno, él pidió estudiar esto, ¿verdad? Y lógicamente eso está, por eso nosotros establecimos un plazo hasta el 3 de marzo, ¿verdad? Para ver qué es perfectible, pero yo creo que la misma ley en este momento va a ser revisada, porque cuando los municipios atacan esto de inconstitucionalidad, el éxito de esta ley está en el compromiso que asumen los municipios, y si los municipios no quieren, difícilmente esto va a servir, o sea, se va a recaudar los fondos suficientes para hacer frente a todos los compromisos. Claro. Que ¿Vas a representa renunciar la ley. al cargo? Yo sinceramente no veo motivo para renunciar al cargo, repito, porque yo lo que hice fue cumplir el artículo 39 de la ley 4950. Ahora, el directorio dice que va a pedir tu remoción. ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que ellos tienen el mecanismo de ley, ¿verdad?, para pedir mi remoción y pueden ejercerlo, ¿verdad? Lógicamente yo voy a defender mis derechos como profesional, como persona. No hace falta, yo creo, más mártires en este fenómeno que es el flagelo de los accidentes de tránsito. Yo creo que no hace falta más familias desamparadas para que nos convirtamos en indolentes y no hagamos algo por esto. Y yo creo que hay que hacer, tiene su desgaste. Yo sabía desde el momento que estaba en esto, ¿verdad?, de que iba a tener su desgaste, pero yo creo que es una causa que vale la pena. Diego, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá y bueno, que des tu versión de la historia. Obviamente esto va a seguir, veremos en qué termina. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.